Puede parecer una interpretación muy simplona de la vida y sin embargo es tal cual la presenta Jesucristo en el Evangelio, en el Nuevo Testamento y a lo largo de toda la revelación, que la vida es el combate entre la luz y la tiniebla, entre la vida y la muerte, entre el tiempo y la eternidad. Y entre uno y otro solo hay una realidad, y es que, como dice hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. O perecer o tener vida eterna. Y cada uno tiene que elegir en esta vida de qué lado se quiere poner. Es tal como presenta, por ejemplo, San Ignacio de Loyola los ejercicios de mes, la espiritualidad ignaciana en los ejercicios espirituales, que es una experiencia que no es para repetirla todos los años, una o a lo sumo 2 veces en la vida. Lo hacen los padres jesuitas. Sobre todo es fundamental para la elección de estado. Y esta es la palabra clave, es la elección. ¿Yo de qué lado me quiero poner? ¿Del rey temporal, el mundo, o del rey eterno, que es Jesucristo? ¿Yo en qué ejército quiero militar? Porque Dios no envió, sigue diciendo el Evangelio, a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Si no ha venido a juzgar, sino a salvar, es para que nosotros no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, vida en su nombre. Y no hay otro nombre, ya lo hemos repetido recientemente en las palabras del apóstol Pedro en los Hechos de los Apóstoles, en quien podamos encontrar la salvación, sino en el de Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Él no ha venido a condenar, sino ha venido a salvar. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Es la vida de una persona que implican las decisiones interiores, los juicios internos, todo el proceso hasta que una persona llega a realizar una acción. Hay unos juicios, hay unos prejuicios, hay unas determinaciones y luego la ejecución de unos deseos que se ponen en acto. Bueno, todo ese proceso que nos hace elegir entre el bien y el mal es lo que determina el destino eterno de una persona. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Las obras es lo que definen la identidad de una persona. Pues todo el que obra el mal detesta la luz. Hay gente que odia la luz. Yo, de una manera muy plástica, la gente se ríe mucho cuando lo digo en las homilías de los domingos, aquí en África, les digo, miren, yo de las pocas veces que paso por el pueblo de noche, por alguna razón así fuera de lo común, veo mucha gente que nunca la he visto en mi vida. Bueno, se tronchan de la risa. Digo, a mí me parece que en este pueblo hay gente que solo vive de noche, porque yo no la he visto nunca. Es la gente para quienes su hábitat es la tiniebla, es la oscuridad. No digo uno que tenga una tarea laboral de noche, como el que está de guardia en un hospital, líbreme Dios, pero creo que el ejemplo se entiende. La gente que detesta la luz, la gente que detesta la predicación, la palabra de Dios, que detesta que le hablen del bien, que le hablen del camino que lleva a la santidad y a la gloria. Y esa persona que detesta la luz no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. Por eso Él no ha venido a juzgarse. A mí, al final, no me va a condenar Jesucristo, me voy a condenar yo mismo. Me condenarán mis obras. Jesucristo a lo que ha venido es a salvarme, a darme su gracia salvífica. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea sus obras que están hechas según Dios. El testimonio, en definitiva, es las obras de una persona, que son la manifestación externa de la realidad interna que hay dentro de mí. Nadie puede ver mis pensamientos. Lo visible de mí son mis obras. Las elecciones internas que hago dentro de mí se manifiestan por las obras que vienen como consecuencia de esos pensamientos. ¿Soy consciente de la seriedad de la vida? ¿Me doy cuenta lo grave que es no saber elegir bien? ¿Me doy cuenta las terribles consecuencias que han tenido en mi vida
las elecciones mal hechas, las consecuencias terribles que ha tenido para mí, pero también las consecuencias que han tenido terribles mis malas obras, mis malos pensamientos en la vida de otras personas. Dicho de una manera más sencilla, el daño que yo he hecho a otras personas cuando he elegido la tiniebla, cuando he elegido la oscuridad. Nadie se levanta solo y nadie cae solo. Muchas veces cuando caemos, cuando elegimos la tiniebla, arrastramos a otras personas con nosotros. Cuando nos levantamos, cuando abrazamos la luz, cuando acogemos la gracia, cuando nos adherimos a Jesucristo, no solamente nos levantamos, o mejor dicho, somos levantados, sino que es que con nosotros levantamos a mucha gente. Los santos, precisamente por elevarse a las alturas, elevan con ellos a muchísimas personas. Esa es la maravilla de la comunión de los santos, que las vidas de todos, para bien y para mal, están intrínsecamente entrelazadas y que, como dice el viejo dicho, no somos islas, no somos seres aislados, asépticamente independientes de los demás. Esto se ve muy claramente en la familia, en el matrimonio, en una parroquia, en una comunidad religiosa. Es increíble el bien que hace una religiosa, que hace una monja en una comunidad, que es que la puede transformar completamente. Y no pongo el ejemplo clásico pues de una Santa Teresa de Jesús cuando entra en la Encarnación o cosas parecidas, sin ser así tan externamente llamativo. Pero una religiosa, es un ejemplo que se me ocurre así al volar, al vuelo, que se toma en serio la vida cristiana, es que arrastra una comunidad y arrastra una congregación. Un sacerdote que se toma en serio la luz, la gracia, la santidad, eleva todo el tono de un presbiterio, transforma su parroquia. Las gentes del pueblecito de Ars, lo he repetido muchas veces, siempre decían: nuestro cura no es como los demás, el nuestro es un santo. Hemos visto a Dios en un hombre. ¿Cómo la gente no iba a ver que el cura de su pueblo era un santo? Si había 200 habitantes y eran miles de personas que venían a confesarse. El último año creo que el santo cura de Ars pasaba 18 horas en un confesionario y el gobierno de Francia tuvo que poner trenes especiales para llegar allí. Pues porque un sacerdote que se toma la vida cristiana en serio transforma el mundo. Y ya se lo dijo el demonio, que algo debería de entender de estas cosas. En una de sus apariciones le dice el demonio al cura de Ars: si hubiera otro como tú en Francia, toda Francia se habría convertido. Son palabras del demonio, que seguro que de estas cosas sabe muchísimo. Entonces, la luz y la tiniebla, las buenas obras, las malas obras. Pero es que esto hay que anunciarlo y predicarlo. Y es lo que le pasa a los apóstoles, que cuando se dan cuenta, dicen aquellos días el sumo sacerdote, Hechos 5:17, todos los suyos y que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera diciéndoles: marchaos, y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. No solamente tenemos la misión de vivir bien, de elegir la luz, de aborrecer la tiniebla, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, sino que los Hechos de los Apóstoles le da como la dimensión evangelizadora, la dimensión misionera, la dimensión pública. Ir y explicar a la gente estas palabras de vida. Es que yo no me puedo quedar callado, tengo que dar a conocer este nuevo modo de vida, que yo estaba en la oscuridad y ahora veo, que yo estaba perdido y he sido encontrado. Entonces, ellos, al oírlo, entraron en el templo. Pero es que ya tenía que tener mala idea el ángel. Pero si es en el templo donde los habían agarrado y los habían metido presos, pues el ángel les dice: volved allí, seguid predicando en el sitio donde os han agarrado y os han metido presos. Entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Es que no hay quien pueda callar a un católico, no hay quien pueda callar a un cristiano. Como se suele decir, ese habla hasta debajo del agua. Pues los católicos tienen que evangelizar hasta debajo del agua. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos, convocaron al Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel y mandaron a la prisión para que se los trajesen.
Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo: hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los centinelas en pie a las puertas. Pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicar qué había pasado. Uno se presentó avisando: mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza, por miedo que el pueblo los apedrease. Y otra vez, el Papa lo dice, a mí me encanta esa expresión del Papa, dice: haced lío. O sea, por donde pasa un cristiano, por donde pasa un católico que se toma la vida en serio, pasa un huracán, es un terremoto, es un volcán. No deja a nadie indiferente, que te odien o que te amen, que te apedreen o que te sigan, pero por Dios, que no seas irrelevante. Yo creo que es de las preguntas más importantes, sinceramente, pero que yo me atrevo a decir que es hasta materia de confesión. Padre, me acuso de llevar una vida irrelevante. A mí me parece que es de los pecados más terribles. Qué maravilla que te odien, qué maravilla que te desprecien, qué maravilla que te apedreen, que te metan preso y te lleven al Sanedrín. Pero por Dios, que tu vida no deje indiferente a nadie, que la mía no deje indiferente a nadie. Yo creo, y lo repetiré todas las veces que sea necesario, es materia de confesión. Padre, me acuso de ser un ser irrelevante, de que mi vida no dice ni fu ni fa, sin pena ni gloria, que nos odien o que nos amen, que nos crean o nos desprecien, que nos aborrezcan o que nos sigan. Mirad la vida de los santos, todo lo que han sufrido los santos, las persecuciones que han tenido que vivir, muchas veces dentro de la iglesia, otras veces fuera de la iglesia, unas veces a manos de la jerarquía y otras veces a manos de los musulmanes, de los sarracenos o del mundo mundanal, o de la gente que propugna todo tipo de miserias humanas y de pecado y de mundanidad. Da igual, las historias de cada uno son diferentes, según a quienes estuviéramos evangelizando. Pero es muy mala señal, no es que me lo invente yo, es que lo dicen las bienaventuranzas. Pero ay de vosotros cuando todo el mundo hable bien de vosotros. También lo hacían vuestros padres con los falsos profetas. Pobres de nosotros cuando a todo el mundo le caigamos bien. Pues sería terrible. Vamos a pedirle al Señor que nos abra el corazón, que nos abra el entendimiento, que nos conmueva interiormente, que nos dé la gracia del Espíritu Santo. Ahí tenéis a un Pedro que delante de una doncella, de una criada, no fue capaz de confesar a su Señor: no le conozco, y le negó 3 veces, y ahora acaba de pasar la noche en la cárcel y vuelve al mismísimo sitio donde estaba predicando y sigue anunciando el Evangelio. Que no hay quien te calle. O sea, un obispo que ahora mismo no esté sufriendo persecución, que se pregunte muy claramente qué clase de obispo soy. Un párroco que no tiene 1000 líos en su parroquia y que la mitad de la parroquia lo quiere apedrear, pues pobre párroco. Un grupo de religiosas que no está en boca todo el mundo, pues pobrecillas. Pues sí, o están evangelizando en el paraíso terrenal antes del pecado original, o ni fu ni fa. Unos laicos, unos seglares, que en virtud del sacramento del bautismo, de la confirmación, del sacramento del matrimonio, no tienen su entorno patas arriba, algo muy mal está pasando. Pues que esta palabra se nos clave en el corazón. No había manera de callar estos apóstoles, seguían predicando. ¿Y qué es lo que predicaban? Pues esto tan precioso que nos ha dicho San Juan: que tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna.